días. Es un honor para la sala especializada contar con la presencia del profesor doctor Néstor Pedro Sagüez, que, bueno, como ustedes saben, es uno de los juristas constitucionalistas, procesal constitucionalistas más importantes de Latinoamérica, y para tratar un tema que es un tema de la mayor relevancia para las competencias de nuestro Tribunal Electoral y en general del Poder Judicial de la Federación y de los tribunales, digamos, en general, constitucionales y ordinarios en nuestro país y a nivel comparado e internacional, que es precisamente el tema del debido proceso y sus implicaciones y relaciones con el control de convencionalidad. Esta conferencia, es oportuno mencionarlo, se enmarca en un programa de formación de nuestra sala y que es el programa de formación que corresponde al seminario del debido proceso en el sistema democrático y que es una de las líneas de formación que han implementado el magistrado presidente, la magistrada y el magistrado y que integran la sala especializada, y que el objetivo es muy claro, es fomentar la reflexión y el análisis en torno a las instituciones del debido proceso, con cierto nivel de detalle, es decir, obviamente los elementos esenciales de los procedimientos, las cuestiones probatorias, las cuestiones que nos interesan principalmente, medidas cautelares, elementos de las sentencias y que tienen impacto directo efectivamente con el desarrollo del procedimiento especial sancionador. Empezamos con esta conferencia magistral y nada menos que con el doctor Sagüez, en un marco general de análisis del debido proceso como derecho fundamental a la luz del sistema interamericano, y esto va a implicar un análisis que de alguna manera se aproxima a dos niveles. ¿Qué se entiende como debido proceso en el control de convencionalidad en el sistema interamericano? ¿Y qué estándares pudiésemos nosotros comprender como parte de este derecho a la luz de la Convención Americana y sus protocolos y en general con el derecho internacional de los derechos humanos? Y antes de darle la palabra al doctor Sagüez, voy a leer muy brevemente unas líneas curriculares. El doctor Néstor Pedro Sagüez es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional del Litoral Argentina. Ha sido distinguido con 10 doctorados honoris causa y 15 profesorados honorarios por distintas universidades latinoamericanas. Es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Católica Argentina. Asimismo, es profesor de posgrado en las Universidades Austral de Buenos Aires y Panamericana de la Ciudad de México. Es autor de numerosos libros de Derecho Político, de Derecho Constitucional, de Derecho Procesal Constitucional y finalmente, cerrando estas breves, repito, líneas curriculares, es presidente honorario de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional y presidente del Centro Argentino de Derecho Procesal Constitucional. Quiero también destacar que ha recibido el doctor Néstor Pedro Sagüez la Medalla de Honor del Tribunal Constitucional del Perú. Y bueno, a nivel personal, tampoco quería desaprovechar esta oportunidad para decir que el doctor Sagüez y un servidor pues guardan una relación de amistad de, la verdad, muchísimos años. Ya no quisiera yo contarlos más, pero es un honor, de verdad, doctor Sagüez, tenerlo en esta sala y sin más, le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Adelante, por favor. Hola. Bueno, es un verdadero gusto estar aquí en el Tribunal Electoral con todos ustedes y en particular haber recibido la invitación de las autoridades del tribunal y a merced a la gestión también de mi amigo Alfonso Herrera, a quien conocí cuando era estudiante o a punto de recibirse de licenciado en Derecho. Así que el tema que nos convoca gira en torno al control de convencionalidad y el debido proceso, y creo que abre las puertas de un desarrollo más amplio del debido proceso en el sistema democrático. Naturalmente el tema es amplísimo, yo me voy a referir a dos facetas del asunto, nada más, a la luz en particular de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero con un enfoque crítico de ella, y es cuáles son las condiciones que debe reunir el debido proceso para hacer un proceso convencional. Esa sería
la primera parte. Y en la segunda, ¿qué tipo de control de convencionalidad debe realizarse en el debido proceso para que este también sea un proceso convencional? Lo voy a enfocar así. El tema primero, en torno a los recaudos que debe cubrir un proceso para que sea debido proceso y un debido proceso convencional, está explicitado en diversos documentos, en particular en el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica. Pero a mí lo que me interesa mostrarles a ustedes es algo realmente obvio, y es que el desarrollo doctrinario y jurisprudencial que ha tenido el pacto a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es realmente asombrosa. Es decir, el pacto ha sido ampliado, ha sido desplegado como si fuera un abanico por la jurisprudencia de nuestro máximo órgano jurisdiccional regional. Y esto lo ha hecho algunas veces a través de interpretaciones y otras veces a través de sobreinterpretaciones. Esto nos lleva a formularnos algunas preguntas en torno a en qué medida las sobreinterpretaciones que realiza la Corte Interamericana pueden ser o no legítimas, pueden ser o no aceptables. Detrás de esto está la pregunta de si los tribunales supranacionales o regionales pueden crear derecho o no. Vamos a tomar algunos casos concretos para ver en qué medida la Corte Interamericana ha hecho interpretación del artículo 8 y en qué medida pudo haber hecho sobreinterpretación. Con toda razón ustedes se preguntarán qué quiero decir yo con sobreinterpretación. No he inventado el concepto de ninguna manera, aparece ya en varios neoconstitucionalistas, está bien explicado por Prieto Sanchís. La sobreinterpretación, claro, es un plus de interpretación donde el intérprete, fundamentalmente en base al manejo de normas, principios o de valores, va a adoptar un papel nomogenético. Es decir, va a crear nuevas reglas que están, digamos así, anidadas tal vez en el Pacto de San José y algunas veces no anidadas en el mismo, simplemente imaginadas. Al decir imaginadas no quiero decir nada en sentido peyorativo, sino normas construidas por el intérprete operador, complementando el artículo 8 del Pacto de San José. Desde una perspectiva tradicional, estas sobreinterpretaciones, que se hacen generalmente a través de interpretaciones mutativas por adición, no son ortodoxamente aceptadas. Sin embargo, en la experiencia cotidiana, es obvio que los tribunales, especialmente los tribunales regionales en materia de derechos humanos, sobreinterpretan, amplían, construyen, crean, planifican, inventan reglas jurídicas, cuyo éxito en el futuro va a depender de una serie de factores. En primer lugar, de la voluntad del propio tribunal regional de mantener esas reglas que él ha creado, y en segundo lugar, también de la voluntad de los operadores nacionales de aceptar o no tales directrices, tales lineamientos. Tomemos, por ejemplo, el caso Tribunal Constitucional del Perú, donde la Corte Interamericana hace, por un lado, lo que podríamos llamar una interpretación del Pacto de San José de Costa Rica. El juicio político, el impeachment, en este caso contra jueces de un tribunal constitucional, ¿está captado o no por las reglas del debido proceso del artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica? La tradición en la materia era más bien propicia a decir que no, que el juicio político era un procedimiento sui generis ante un tribunal sui generis también, que se manejaba con ciertas reglas, pero no necesariamente muy respetuosas del debido proceso judicial. Lo primero que hace en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos es decir que lo esencial, las reglas del debido proceso del artículo 8 del Pacto de San José, rigen también en el juicio político. Es decir, aquí tenemos algo que algunos podrían llamar interpretación, otros podrían llamar precisión de las reglas del Pacto de San José, otros podrían llamar determinación para el caso concreto del impeachment, pero es un paso
en adelante, una avanzada, que como vamos a ver, no va a ser tan difícil, tan fácil de aceptar en otras circunstancias o en futuros juicios políticos. Aquí entonces todavía tal vez estemos en el ámbito de la interpretación vía precisión y determinación de la regla del pacto. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Tribunal Constitucional del Perú, dio un paso más, que aquí ya podemos entrar en el ámbito de la sobreinterpretación, cuando afirma que la evaluación de las razones por las cuales fueron destituidos 3 jueces del Tribunal Constitucional del Perú por el Poder Legislativo de esa república, han violado la razonabilidad, han violado el debido proceso, ya que el sustento, el fundamento para la remoción de tales magistrados no es suficiente o no resulta, digamos así, suficientemente fundado. Bueno, aquí sí que tenemos un avance notorio sobre la jurisprudencia tradicional vigente en cualquier tribunal sobre el análisis judicial de las causales de remoción en el juicio político o impeachment. La doctrina tradicional, como ustedes saben, esto lo reputaba cuestión política no justiciable. Es decir, que la meritación de si, por ejemplo, un juez del Tribunal Constitucional ha incurrido o no en mal desempeño, era un punto abstraído de las decisiones judiciales. Un tema sobre el cual los tribunales no se expedían y sobre el cual el único juez era el Senado o la Cámara de Diputados o el órgano parlamentario pertinente según el país del caso. Por el contrario, la Corte Interamericana afirma que no parece que esto sea una cuestión no justiciable y efectivamente evalúa la razonabilidad de la destitución y entiende que no satisface ese test de razonabilidad. Es curioso observar cómo algunas Cortes Supremas posteriormente no han seguido esa directriz de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, la Corte Suprema Argentina, en ocasión de la remoción de 2 jueces hace 6 o 7 años por mal desempeño en sus funciones, teóricamente porque no cumplieron en sus sentencias, es una remoción por lo que los jueces dictaminaron en sentencias, esa remoción que el Senado consideró que no era buen desempeño y que no cumplía los papeles constitucionales que los jueces de una Corte Suprema debían cumplir, esa consideración, cuando es cuestionada por los cesanteados ante la propia Corte Suprema, la Corte Suprema, integrada por conjueces, concluye en esto. Si los 2/3 de la Cámara de Diputados, como en Estados Unidos, acusa a un juez de la Corte de mal desempeño, y los 2/3 del Senado coinciden en que efectivamente hubo mal desempeño, ese veredicto, avalado por una mayoría tan significativa, implica un pronunciamiento indirectamente popular sobre el tema que no podría ser cambiado por los jueces, salvo que se afectare el sistema democrático. Quiero marcarles con esto como una pauta marcada por la Corte Interamericana, no siempre es seguida luego por los operadores nacionales en un tema tan álgido, tan provocante como el que estamos considerando. También con referencia al juicio político, la Corte Interamericana de Derechos Humanos manifestó que el acusado en el juicio político tenía derecho a contar con un tribunal judicial o independiente. El tema es el siguiente. En Estados Unidos, el Senado, o en Argentina, el Senado, en la destitución de un juez de la Corte Suprema, ¿puede ser siquiera imaginado como órgano imparcial e independiente? Cuando muchos de sus miembros, muchos de los legisladores, son los que han pedido el juicio político y que luego, siguiendo directrices políticas y en base a principios de disciplina partidaria, han votado por la destitución de ese magistrado. Aquí tenemos que preguntarnos lo siguiente. Esta sobreinterpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de reclamarle a un Senado o a una Cámara de Diputados que sea un órgano imparcial e independiente,
es algo exigible en la realidad política, no solamente latinoamericana, sino universal en materia de derecho parlamentario. Si siguiéramos al pie de la letra esta directriz de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no tendríamos que negarle al Congreso o a las ramas del Congreso, a las salas del Congreso, autoridad para llevar a cabo y para resolver un juicio político. No es una doctrina demasiado quijotesca, demasiado avanzada, demasiado principista, inexigible en el orden de las realidades, o es que esa doctrina está demandando reformas constitucionales que sustituyan la destitución de un juez de la Corte Suprema por medio del impeachment o juicio político por otro sistema diferente. Primera cuestión que dejo para el debate, que dejo para la discusión. La segunda observación en materia de sobreinterpretación y debido proceso son las directrices de la Corte Interamericana acerca de cómo deben ser designados, cómo deben ser ascendidos y cómo deben ser removidos los jueces para que los litigantes tengan acceso a un debido proceso. El Pacto de San José de Costa Rica, como ustedes saben, nada puntualiza al respecto, solamente indica que el litigante, el justiciable, tiene derecho a un tribunal competente, imparcial e independiente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha puntualizado, ha desplegado esas 3 o 4 palabras del Pacto de San José de Costa Rica, diseñando un sistema de designación, de ascenso y de remoción de jueces para cumplimentar con las pautas o con los recaudos del Pacto de San José de un juez o tribunal competente, imparcial e independiente. ¿Y qué nos indica la Corte Interamericana? Que no cualquier sistema de designación de jueces satisface con las condiciones, los requisitos, para que el litigante tenga un tribunal imparcial e independiente. Así, señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el sistema de designación de los jueces no debe obedecer a razones exclusivamente políticas o discrecionales del órgano de nombramiento. El sistema de nombramiento debe obedecer a pautas objetivas de selección que tengan en cuenta o que calibren los méritos y las cualidades de los aspirantes al cargo. Por lo demás, debe existir el principio de no exclusión, es decir, no son admisibles las exclusiones puramente arbitrarias o discrecionales de alguien. No nombro a este porque políticamente no me interesa o políticamente no lo considero conveniente. Eso no sería un motivo suficiente de erradicación del candidato en la lista de los aspirantes para acceder al cargo. Las mismas pautas de selección deben regir en el proceso de ascenso de los magistrados. Y finalmente, en cuanto al proceso de remoción de los magistrados judiciales, la Corte Interamericana afirma que los magistrados tienen derecho a un juicio justo, a un juicio legítimo, y que solamente son removibles por razones graves. Este panorama que dibuja la Corte Interamericana parece muy atractivo y lo es, efectivamente. La pregunta es, ¿cuántos sistemas de designación de jueces vigentes en el área latinoamericana podrían subsistir si realmente cumplimentáramos con pulcritud estas pautas o estos recaudos fijados por el Alto Tribunal Regional? Creo que en muchos casos, y en particular para los supuestos de designación de jueces de los más altos tribunales, las Cortes Supremas o tribunales constitucionales, tales recaudos no son siempre observados. No digo que nunca sean observados, digo que no es frecuente que sean cumplimentados puntillosamente. La pregunta entonces sería la siguiente: este sistema, digamos, netamente principista que describe la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿ha tenido en consecuencia o ha meritado suficientemente la proyección que la aplicación de estos recaudos provocaría
en los sistemas vigentes? ¿Se ha valorado o no debidamente esa situación? Para terminar con el tema de qué condiciones debe reunir el debido proceso para hacer un proceso convencional, voy a mencionar otra faceta, otro aspecto del asunto, que está reflejada en el caso Furlan contra Argentina. Para ubicarnos en el tema, el expediente Furlan contra Argentina es un expediente de daños y perjuicios civil y comercial. O sea, estamos hablando de derechos absolutamente disponibles, renunciables por los promotores, totalmente transables, que pueden ser objeto de acuerdos o de convenios entre las diferentes partes del proceso, y donde, además, el proceso se regula en base al principio adquisitivo, de tal manera que el proceso es instado por las partes y no existe una obligación del tribunal, según el Código Procesal Civil y Comercial aplicable al caso, de instar de oficio ese expediente. En el caso Furlan con Argentina tenemos el caso de un accidente ocurrido en una canchita de fútbol, donde unos jóvenes que jugaban, la canchita de fútbol pertenecía al ejército, pero aquí esto nada tiene que ver con políticas de represión, con genocidios o represión política. Simplemente están jugando en una canchita de fútbol prestada para eso. Un joven sufre un accidente, choca contra una columna o tiene un daño deportivo que le ocasiona un problema craneano y una serie de secuelas de tipo psíquico. El actor tarda, la parte actora, 1 año y medio en plantear la demanda civil por indemnización de daños y perjuicios. El proceso es llevado bastante lentamente. El proceso lleva en total o consume un total de 12 años hasta que percibe la indemnización final. El tema es que el proceso, insisto, era civil y comercial, era impulsado a instancias de partes. No se demuestra una negligencia cómplice del tribunal, sino simplemente un trámite procesal desacelerado, realmente desacelerado, con algunas dificultades técnicas en la implementación de las pericias que se desarrollaron en el transcurso de esta acción. Muy bien, la Corte Interamericana observa que si ese proceso se hubiera cumplido respetando literalmente los plazos previstos por el Código Procesal Civil y Comercial, tendría que haberse resuelto en 9 meses. Esa consideración es exacta, siempre que las partes lo hubieran impulsado durante el tiempo que estamos haciendo alusión. Si, por ejemplo, se tardaba 3 meses en notificar una pericia, el expediente se dilataba 3 meses más. Pero eso por el tipo de proceso civil y comercial en materia de derechos, insisto, absolutamente disponibles y por lo tanto renunciables. La Corte Interamericana visualiza el tema desde otra perspectiva y entiende que el principio de plazo razonable, que es uno de los ingredientes del debido proceso, rige también en la materia que estamos considerando. Hay que tener en cuenta la cantidad de pericias, hay que tener en cuenta el comportamiento de las partes, hay que tener en cuenta el comportamiento del tribunal, hay que tener en cuenta la complejidad de la prueba. La conclusión de la Corte Interamericana es que si el juez director del proceso, el juez civil y comercial, director del proceso, lo hubiera instado adecuadamente, eso habría durado muchísimo menos. La consideración es cierta. El tema es que el juez no tiene por qué instar ese proceso. El proceso lo instan las partes. El juez puede hacerlo si quiere, pero no es un deber suyo. Sin embargo, la Corte Interamericana sienta este principio. En todo proceso, aún civil o comercial, aún de interés patrimonial, siempre que el que lo promueva sea un sujeto en situación de vulnerabilidad y que demande prestaciones que exigen un pronto suministro de los medios
para resolver la litis, ahí el juez tiene que agudizar sus roles como director del proceso. Insisto, no es un proceso penal, no es un proceso laboral, es un proceso civil y comercial. Pero la Corte indica que el Estado argentino, a través del juez civil y comercial del caso, no diligenció, insisto, prontamente el trámite en cuestión. Y por lo tanto, detecta violación del principio del plazo razonable y condena al país, a la República, por haber infringido las reglas del debido proceso. Aquí, evidentemente, la Corte Interamericana ha acoplado al Código Civil y Comercial algo que el Código Civil y Comercial no exige. El caso es interesante porque esto nos muestra que la Corte Interamericana se convierte no solamente en juez del Pacto de San José de Costa Rica, es juez también del Código Civil y Comercial del país en cuestión. Y le termina requiriendo al juez del caso un comportamiento, una diligencia procesal en función, insisto, de la vulnerabilidad de los sujetos que protagonizan la litis, que la legislación civil y comercial no imponía. Las consecuencias de esta sentencia, si la queremos proyectar hacia el escenario latinoamericano, son las siguientes. En cualquier país del área sometido a la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, todos los jueces civiles y comerciales y de cualquier otro fuero tendrían que diligenciar de oficio aquellos expedientes donde los actores fueran sujetos vulnerables que reclamaran prestaciones impostergables. Esto importa una modificación cuantitativamente ultra significativa, dado que centenares de miles de procesos tendrían que diligenciarse, que tramitarse como procesos premiums o procesos especiales, con prioridad por sobre el resto de los anaqueles de los diferentes juzgados en donde se tramitan las causas actualmente en proceso. Esto implicaría el deber de los jueces de dar a esos expedientes trámite especial y también de una priorización en la resolución de esas causas en comparación a las de otros procesos u otros trámites que los jueces tengan que resolver. Noto que no se ha tomado conciencia en el ámbito latinoamericano de los efectos de esta doctrina. Ustedes saben que, conforme la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su propia jurisprudencia se extiende a los demás países del área, aún a los estados que no hayan sido partes en el proceso Furlan contra Argentina. Y aparecería un recaudo nuevo del debido proceso no contemplado expresamente en el Pacto de San José. Pero estamos en el ámbito de la sobreinterpretación. Estamos en el ámbito de las interpretaciones mutativas por adición, donde el Tribunal Interamericano, en este caso, va a añadir, va a sumar, va a agregar al diagrama original del pacto lineamientos, directrices que son condicionantes de la figura del nuevo proceso y que si no son cumplimentadas por los estados podrían generar responsabilidad internacional para el Estado que olvidase estas directrices. La segunda parte de mi exposición, mucho más corta, alude a otro tema conectado con el debido proceso y es qué tipo de control de convencionalidad debe hacer el juez en un proceso para que haya debido proceso. Es decir, en la primera parte hemos aludido a una serie de exigencias, muy brevemente, algunas nada más, previstas por el Pacto de San José, sobre todo justicia pronta, por ejemplo, para que un proceso sea convencional. Ahora vamos a ver qué tiene que hacer el juez en materia de control de convencionalidad para que ese proceso sea también debido y sea convencional. Sobre esto me gustaría recordar que el control de convencionalidad asume, sobre todo después del caso Radilla Pacheco de México, asume dos modalidades muy diferentes.
Generalmente cuando nosotros hablamos de control de convencionalidad, hablamos de control de convencionalidad represivo o destructivo. Es decir, no apliquemos las normas nacionales opuestas al Pacto de San José u opuestas a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y no las apliquemos aún de oficio, ¿no? En el caso de trabajadores cesados del Congreso contra Perú. Ese viene a ser el control de convencionalidad destructivo, el control de convencionalidad que decapita normas, prácticas o experiencias locales que no coincidan con el Pacto de San José o la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese control represivo hoy está acompañado, después de Radilla Pacheco, que es del 2009, está acompañado del otro control de convencionalidad, que es el control de convencionalidad constructivo o positivo. Este control de convencionalidad positivo o constructivo se resume, como ustedes bien saben, con la expresión interpretación conforme del derecho interno con el Pacto de San José y con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me gustaría detenerme nada más en algunos indicadores de cómo se hace control constructivo o positivo de convencionalidad, destacando que el control positivo o constructivo de convencionalidad siempre debe ser un control previo al destructivo. Es decir, el juez que tiene un proceso en su escritorio debe, antes de decapitar, de extinguir o de rechazar o de inaplicar normas locales eventualmente opuestas al Pacto de San José y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, antes de eso debe intentar puntillosamente, esforzadamente, de conciliar estas normas locales con el Pacto de San José y con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa tarea de compatibilización se realiza fundamentalmente a través de dos técnicas o de dos mecanismos. Uno, el de selección de interpretaciones, y otro, el de construcción de interpretaciones. El mecanismo de selección de interpretaciones ha sido bastante tratado por la Suprema Corte en México y por otras Cortes Supremas o Cortes Constitucionales, en el sentido que si una ley local, una norma local, aún una norma constitucional, admite varias interpretaciones, el juez nacional debe preferir las interpretaciones compatibilizadoras, las interpretaciones conciliadoras, las interpretaciones adaptadas al Pacto de San José de Costa Rica y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desechando las interpretaciones de esa norma local que resulten incompatibles o conflictivas con el Pacto de San José o la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una tarea de selección, es una tarea de mirar el catálogo de interpretaciones que me da posibles el artículo 4 de la Constitución, por ejemplo, y si encuentro que la interpretación 1 y 2 coincide con el Pacto de San José y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, aún la emitirán opiniones consultivas, perfecto, me manejo con las interpretaciones 1 y 2, y que si la 3 no coincide, la desecho. Pero no estoy aquí decapitando, no estoy destruyendo la norma nacional. Lo que estoy es escogiendo las interpretaciones compatibles y desechando las interpretaciones incompatibles de ese precepto constitucional, legal o reglamentario nacional. Es la tarea más, diría así, más elegante, más cómoda, que debe realizar el juez nacional en aras de respetar un debido proceso convencional y de aplicar el derecho nacional amalgamable
con el derecho emergente del Pacto de San José y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero el control constructivo, y con esto quiero subrayar más el tema a ustedes, el control constructivo no es solamente un trabajo de construcción, de selección de interpretaciones. El control constructivo puede llegar a una tarea de construcción de interpretaciones. La tarea de construcción de interpretaciones es una tarea de reciclaje del derecho interno, una tarea de construcción del derecho interno, donde el juez va a aportar algo de sí para hacer coincidir el derecho nacional con el Pacto de San José y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y para esto vienen a mano, o son útiles, las interpretaciones mutativas por construcción, por adición, por sustracción o las mixtas. Vamos a dar 3 ejemplos concretos de derecho positivo vigente para exhibir esa gestión de construcción de interpretaciones. Vamos a la primera. Construcción de interpretaciones vía adición, vía sumatoria. Tomemos, por ejemplo, el artículo 17 de la Constitución de Uruguay. Se refiere al habeas corpus. La Constitución del Uruguay dice que aquella persona que fuera detenido, más voy a la esencia del artículo, tendrá derecho a requerir a un tribunal que se determine la regularidad de su aprehensión y de ser esta aprehensión ilegítima sea puesto en libertad. Es el habeas corpus clásico. Es un habeas corpus reparador. Si comparamos este habeas corpus con el habeas corpus del sistema interamericano, es decir, el Pacto de San José, y de acuerdo al desarrollo dado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana, vemos que el texto uruguayo es insuficiente. El texto uruguayo no alude al habeas corpus preventivo. El texto uruguayo no alude al habeas corpus correctivo, es decir, el programado para que con los presos, los presos o las personas detenidas o aprehendidas reciban un digno trato en la prisión. El texto uruguayo no alude al caso de los desaparecidos. Para la jurisprudencia de la Corte Interamericana, el habeas corpus debe satisfacer también los supuestos del habeas corpus preventivo, del habeas corpus correctivo y del habeas corpus en favor de desaparecidos. ¿Qué tengo que hacer yo frente a esta situación del artículo 17 de la Constitución uruguaya? Con este habeas corpus, digamos, mezquino en comparación al habeas corpus del sistema interamericano. Bueno, pues tengo que darle al artículo 17 una interpretación más amplia, una interpretación más generosa, una interpretación mutativa por adición, por agregado, que le sume a los supuestos que contempla el artículo 17 de la Constitución uruguaya estos otros ingredientes que anidan en el sistema interamericano de derechos humanos en materia de habeas corpus. Mediante una interpretación mutativa por agregado o por adición, concilio, empalmo, reciclo la norma local y la hago funcionar en consonancia, con mayor amplitud, en consonancia con el Pacto de San José y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí no estoy eligiendo interpretaciones, estoy sumando interpretaciones. Es una interpretación mutativa por adición. Vamos a la hipótesis inversa. La situación en la que el juez nacional, para realizar una interpretación conforme, una interpretación constructiva del derecho nacional con el sistema interamericano de derechos humanos, va a realizar en esta segunda versión una interpretación restrictiva del derecho nacional, una interpretación por resta, una interpretación por sustracción. El caso más evidente es el caso de las amnistías, de los indultos y de las conmutaciones de penas. Generalmente, las constituciones nacionales, hay excepciones, Bolivia, por ejemplo,
Las constituciones nacionales son bastante generosas en conceder al Poder Legislativo o al Poder Ejecutivo, eso depende de cada país, la facultad de amnistiar o la facultad de indultar o la facultad de conmutar penas, reducirlas, bajo determinados recaudos o condiciones. Esas posibilidades constitucionales del Congreso o del presidente chocan, sin embargo, con parte de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido que indica que los indultos y las amnistías no pueden versar sobre delitos de lesa humanidad. En esos casos son inconvencionales, chocan con el Pacto de San José, chocan con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En particular, chocan contra la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Barrios Altos, Castillo Petrucci, etc. ¿Qué tengo que hacer yo, como juez nacional, para conciliar una regla nacional permisiva en sentido amplio de una amnistía con las pautas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Pues lo que tengo que hacer es una interpretación mutativa por sustracción y leer entonces un artículo constitucional que diga, como en la Argentina, el Congreso puede dictar leyes de amnistía siempre que sean generales, agregarle coma, salvo o excepto en materia de delitos de lesa humanidad. De esa manera realizo una interpretación constructiva por interpretación mutativa por sustracción. Y logro salvar la declaración de inconvencionalidad de la regla constitucional permisiva de la amnistía en sentido amplio, ciñéndola, jibarizándola, comprimiéndola. El tercer tipo de construcción de interpretaciones es el más difícil, es el más audaz, es el más complejo. Es la interpretación mutativa mixta, por sustracción-adición. Ahí el juez o tribunal va a tomar una regla nacional, la va a vaciar aparte de su contenido, a un sector de su contenido, o sea, va a ser una interpretación restrictiva y le va a agregar algo a el contenido normativo de ese precepto para hacerlo coincidir con el Pacto de San José y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Voy a darles un ejemplo concreto, decidido en Argentina por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El asunto es el siguiente: el artículo 115 de la Constitución prevé un mecanismo de destitución de jueces mediante un jurado de enjuiciamiento. La Constitución, artículo 115, dice: la resolución del jurado de enjuiciamiento es irrevocable. El propósito de la norma fue clarísimo, que la remoción de un juez federal dispuesta por el jurado de enjuiciamiento no fuera recurrible ante nadie, ni ante la Corte Suprema, ni ante ningún tribunal. Eso, reforma constitucional de 1994. Bien, el problema es que el artículo 25 del Pacto de San José de Costa Rica permite un recurso en favor de una persona agraviada por una decisión de un órgano no judicial para recurrir ante un órgano judicial competente a fin de encontrar reparación si esa medida de ese órgano ha violentado algún artículo del Pacto de San José, de la Constitución o de la ley. La norma es curiosa. El artículo 25 del Pacto de San José está tutelando a las personas violadas en sus derechos, no solamente por algún derecho emergente del pacto, sino también por un derecho emergente de la Constitución o de la ley. Es rarísimo que un documento internacional esté amparando a los habitantes por violaciones a la Constitución. Lo normal es que un pacto internacional proteja a los habitantes de las violaciones a derechos emergentes de un pacto. Bueno, pero no ese es el problema que estoy viendo en particular ahora. Esto es una curiosa ampliación de tutela internacional de derechos constitucionales. Lo dejamos así. El tema es que el artículo 25 del Pacto de San José prevé un recurso ante un órgano judicial si alguien es lesionado en un derecho suyo emergente de la Constitución, de la ley o del pacto, ante un órgano judicial.
¿Cómo conciliamos eso con el artículo 115 de la Constitución argentina que dice la resolución del jurado de enjuiciamiento, que no es un órgano judicial, es irrecurrible? Artículo 25 del Pacto de San José es recurrible. Artículo 115 de la Constitución no es recurrible. ¿Cómo resolver el problema? El problema podría resolverse de varias maneras. Una es decir que el artículo 115 de la Constitución viola el Pacto de San José de Costa Rica. Era tal vez el camino más drástico, más sincero, el más antipático, el menos políticamente correcto. Que una Corte Suprema diga que un artículo de su Constitución viola el pacto y que por lo tanto no debe aplicarse, puede ser algo muy cierto, pero algo muy desagradable de decir y muy desagradable de oír. La Corte Suprema, en el caso Brusa, realizó una interpretación mutativa mixta por sustracción, adición, e hizo lo siguiente. Tomó el artículo 115 y cuando este dice la decisión es irrecurrible, la Corte afirmó esto es irrecurrible, sí, en el ámbito administrativo y político, pero abrió el recurso judicial para cumplir con el Pacto de San José de Costa Rica. Es decir, tomó el artículo 115, ciñó la prohibición de recurrir a lo administrativo y político y abrió las puertas del recurso judicial, en este caso el recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto permitió salvar de la declaración de inconvencionalidad al artículo 115 de la Constitución argentina. Todo esto nos muestra que tal trabajo de selección de interpretaciones y de construcción de interpretaciones deja de ser hoy ya una teoría, pasa a ser una praxis a fin de adaptar el derecho interno vía control constructivo antes de recurrir al siempre antipático y problemático control destructivo de convencionalidad. En resumen, después de lo dicho, advertir a ustedes que la tarea del juez en el debido proceso hoy es mucho más compleja y mucho más ardua que la que tenía un magistrado 30 o 40 años atrás. En la época en que no existía control de convencionalidad, bastaba entender el debido proceso en términos nacionales y con insumos nacionales. Actualmente, el debido proceso exige una mirada también internacional y supranacional y advertir que a los recaudos constitucionales del debido proceso hay que sumarle los recaudos convencionales del debido proceso, por un lado. Y por otro lado, que el juez, en el debido proceso, no solamente debe hacer control de constitucionalidad, sino imperativamente, de oficio, también control de convencionalidad, lo que implica naturalmente una sobrecarga de tareas. Esto acarrea o obliga, desde luego, a un cambio de mentalidad que no todos están dispuestos a afrontar. Probablemente los más jóvenes, los más entrenados, los más plásticos mentalmente, absorberán estas novedades de manera más fácil, aunque no siempre totalmente sencilla. No hay que olvidarse que la mayoría de los jueces no ha sido entrenada en sus universidades con la doctrina del control de la convencionalidad, porque la doctrina del control de convencionalidad cumple este año 10 años. Control de convencionalidad realizado por los jueces nacionales. Hasta 2006, quien hacía control de convencionalidad era la Corte Interamericana. Sí, la Corte Interamericana inaplicó un artículo de la Constitución de Chile, ¿no?, en la última tentación de Cristo, diciendo el artículo tal viola el Pacto de San José y por lo tanto no debe regir en la causa y por lo tanto le pide a Chile que cambie su Constitución y Chile la cambia. Pero a partir del 2006, el trabajo del control de convencionalidad recae también en los jueces nacionales que pasan a ser jueces del sistema interamericano.
Y eso implica una verdadera duplicación de tareas, un verdadero esfuerzo muy singular, muy pesado, y una carga de necesidad de información y de aplicación y también de construcción de respuestas. Es decir, en materia de control de convencionalidad y el debido proceso hay que tener en cuenta que a menudo el juez no va a encontrar soluciones ya hechas, sino que él va a tener que fabricar soluciones en base a selección de interpretaciones, en base a construcción de interpretaciones. Y esto requiere, por un lado, un esfuerzo de imaginación jurídica y por otro lado, una suerte de perspicacia, de habilidad especial para el engarce entre el derecho interno y el derecho internacional de los derechos humanos. Corto acá y abrimos entonces el espacio de preguntas, si es que les parece a ustedes conveniente. Muchas gracias, profesor Sagüez. Si está de acuerdo, entonces iniciamos una ronda de preguntas y respuestas. Como yo ya no tendré oportunidad, la verdad es que no me quisiera quedar. Seguramente voy a economizar alguna intervención de nuestros compañeros, pero simplemente quisiera plantear dos temas, obviamente, del caso mexicano, para conocer su opinión, y que es precisamente muy vinculado al tema de la irrecurribilidad, inatacabilidad de las decisiones del órgano de administración de los jueces. El artículo 100 de la Constitución mexicana, en su párrafo 9, establece una regla similar, pero creo que con una adición que sería importante conocer su opinión en torno a la interpretación, porque establece ciertas excepciones que son la remoción, la no ratificación o la adscripción de los jueces, en donde sí hay un recurso, y establece la inatacabilidad para el resto de las decisiones del Consejo General del Poder Judicial, que es nuestro Consejo de la Judicatura. Aquí ha habido, por parte de nuestra Suprema Corte, vaivenes interpretativos que la han llevado definitivamente en este mismo año a establecer, fundándose en una norma de improcedencia de la Ley de Amparo, efectivamente la improcedencia del juicio de amparo, que nada menos es el juicio constitucional contra las decisiones del Consejo. Me parece que es una norma constitucional similar, pero con la particularidad de que en ciertos casos sí establece la procedencia de un recurso, ¿no? Y en segundo lugar, tampoco me quería quedar con esta duda, también con nuestra ley de amparo, el artículo 61 de la nueva ley, la renovada ley del 2013, también establece la improcedencia de juicio de amparo contra las decisiones en juicio político. Esto quisiera en contraste con la exposición y la disertación que nos hizo, quizá pudiera ameritar alguna reflexión al respecto. Claro, por supuesto que hay muchísimas otras reflexiones, pero digamos que dejaría ahí los cuestionamientos para después pasar a las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Voy a comenzar por lo último. Es una norma de la Ley de Amparo que inhabilita el amparo para cuestionar un veredicto destitutorio en un juicio político, ¿no? Bueno, en el artículo 25 del Pacto de San José demanda un proceso que sea expeditivo, útil, no necesariamente el amparo o cualquier otro recurso efectivo y útil. Es decir, que podría haber prohibición de articular el amparo siempre que hubiera, para satisfacer el artículo 25 del Pacto de San José, otro recurso, otro mecanismo, otra escalera que permitiera llevar el asunto al órgano judicial. En el caso argentino, precisamente, contra la sentencia destitutoria de este juez Brusa, él no interpone un amparo, él interpone un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para el sistema interamericano no le interesa que la escalera sea el amparo o sea un recurso extraordinario federal o un recurso sui generis. Lo que le interesa es que haya una escalera, no necesariamente amparo, puede no ser amparo, pero que haya algo
que permita llevar a la justicia la destitución en el supuesto que se hubieran violado las garantías del debido proceso, por ejemplo, en el trámite de destitución. Precisamente en el caso argentino, lo curioso es que el rechazo, por ejemplo, de un diputado para incorporarse a una Cámara, la Cámara de Diputados, pues se ha cuestionado también por creación jurisprudencial vía amparo. Pero la remoción de un juez dispuesta por el jurado de enjuiciamiento vía recurso extraordinario federal. Al sistema interamericano no le interesa cuál sea la escalera. Lo que importa es que haya una escalera idónea. Discúlpenme. En el segundo caso, en el primer caso que usted mencionaba respecto a algunas medidas donde está prevista la vía judicial para ciertas hipótesis y está clausurada para otras, bueno, ahí habrá que imaginar también una escalera que permita al afectado impugnar la eventual lesión que haya sufrido a un derecho suyo, siempre que el órgano en cuestión no sea judicial, porque estamos hablando de un órgano sui generis, ¿no es cierto? El tema es que en el sistema interamericano, si a mí me remueve un órgano judicial, no hay problema. El problema es si el órgano que me remueve no es judicial. Entonces el 25 me habilita una vía ante la judicatura. Podría, por analogía, aplicarse el mecanismo habilitado, excepcionalmente, habilitarse para los demás casos. O podría imaginarse otra. Lo de la imaginación jurídica no es solamente una alegoría. Si ustedes toman, por ejemplo, el ejercicio del derecho de rectificación, respuesta o réplica, que entiendo que en México hace no mucho tiempo se ha dictado una norma al respecto, nosotros en Argentina no la tenemos. No tenemos en el orden federal una ley sobre derecho de rectificación, respuesta o réplica. Y la Corte Suprema, hasta el caso que tiene un nombre muy cómico, Vago contra la Urraca. Vago era una persona, no era un vago, sino que era un señor que se llamaba Vago. La Urraca era un medio de difusión. Entonces, en Vago contra la Urraca, hasta ese caso la Corte dijo, si no hay ley, el artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica dice que el derecho de rectificación, respuesta o réplica se ejerce en las condiciones de ley. Si no hay ley, no hay derecho. En el caso de Mejía contra Sofovich cambia de criterio y afirma, no podemos negarle a un ciudadano su ejercicio del derecho de réplica porque el Estado es moroso en dictar la ley reglamentaria. Consecuentemente, una sentencia puede reemplazar la ley. Y a partir de ese caso de Mejía contra Sofovich, la Corte Suprema manejó el amparo como vehículo procesal para reclamar el ejercicio del derecho de rectificación, respuesta o réplica. Imagino eso. Podría haber imaginado otro procedimiento. Podría haber dicho un instituto análogo al habeas corpus. Estoy diciendo cualquier cosa. Análogo a un interdicto, análogo a no sé qué. A un juicio sumarísimo del Código Civil y Comercial. Pero lo diligenció vía amparo. Con esto quiero significar que a grandes males, grandes remedios, si hay un vacío normativo para hacer conciliar el derecho nacional con el derecho internacional de los derechos humanos, pues va a corresponder a la judicatura imaginar creativamente vías idóneas para satisfacer el derecho. Lo importante es que no se clausure al derecho. Al derecho ya no se lo puede negar, sobre pretexto de que la Constitución dice que no, o que una ley dice que no, o que el legislador no reguló lo que debiera haber regulado. Esos son los problemas que tendría que haber imaginado el Estado cuando adhirió el Pacto de San José de Costa Rica. Lo que pasa es que, claro, se firma un pacto así como quien firma, no sé, qué sé yo, el pedido de
de una torta frita a la panadería, en algunos casos, ¿no? Es decir, se firma con toda facilidad, creyendo que un instrumento internacional de derechos humanos era, como lo era hasta cierto tiempo atrás, una especie de declaración de principios, ¿no? Una especie de poesía constitucional o de poesía convencional, o una música de fondo, ¿no? Que sonaba muy lindo, muy agradable, ¿no? Que daba cierta elegancia jurídica a un país. Se ha firmado tal convenio y tal otro y tal otro. Las cosas siguen igual que antes, pero estamos... Ahora no, las cosas no siguen igual que antes. Es decir, el gran cambio es la motorización del derecho internacional de los derechos humanos y el trabajo que eso significa en particular para los jueces. No es solamente para los jueces, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya lo ha hecho como 15 veces que el control de convencionalidad corresponde a todos los poderes del Estado, incluyendo los más próximos a la Administración de Justicia. Hay o debe haber un control legislativo de convencionalidad, hay o debe haber un control ejecutivo y administrativo de convencionalidad. El tema es que el afectado, el habitante, cuando el legislador no ha cumplido con la instrumentación de eso, o el ejecutivo tampoco, o el constituyente, porque podemos hablar ya hoy también, pues sí, ya he escrito sobre el tema, sobre el control constituyente de convencionalidad. ¿Qué significa eso del control constituyente de convencionalidad? Significa que el poder constituyente debe ampliar la Constitución para hacerla coincidir con los instrumentos internacionales de derechos humanos que ha firmado. Eso se llama el principio del efecto útil de los tratados. El poder constituyente debe ampliar, debe engrosar la Constitución con los dispositivos necesarios para cumplir con los tratados. Y debe además reformar el derecho constitucional interno si es que ese derecho internacional interno es incompatible, radicalmente incompatible con los instrumentos internacionales, en particular de derechos humanos, que ha firmado. Es decir, que el principio del efecto útil de los tratados implica no un no hacer, implica también un hacer del Estado y asumir que si el poder constituyente no adapta la Constitución a lo que ha firmado, está incurriendo en inconvencionalidad por omisión y está generando responsabilidad internacional para el Estado. Y eso es un ilícito jurídico, un ilícito convencional. No existe para el Estado el derecho a no cumplir lo que ha firmado. Eso choca contra los principios de buena fe y de pacta sunt servanda, que son elementales para que exista el derecho internacional público. Porque si el derecho internacional público significa firmar y luego no cumplo porque viola mi Constitución, eso es más parecido a un carnaval jurídico que a un documento jurídico. Pero esto implica un cambio de mentalidad que no se tiene porque no se enseñaba debidamente esto en nuestras universidades y además porque, insisto, la doctrina del control de convencionalidad es novedosa, 10 años para nosotros, ¿no? Nada es barato en el mundo jurídico, todo tiene sus costos. Si yo quiero sumarme a un sistema interamericano de derechos humanos, eso no es gratis, no es barato. Y puede involucrar tragos desagradables. Hay que asumirlo. La otra alternativa es la solución venezolana, ¿no? Me voy del sistema interamericano. Ah, bueno. Entonces, los agraviados porque no se convocan al referéndum revocatorio irán ahora, no sé, a la Corte Penal Internacional, estaba leyendo ayer, no sé, el éxito de eso. Pero estar en un sistema y no cumplirlo, ya eso no va. Bueno, con una disculpa por mi anticipación, ahora sí abro a nuestros compañeros, por favor, Aaron, ¿segura?
Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por la conferencia. Pone muchísimos temas para la reflexión y a mí me interesaron dos puntualmente. Espero no abusar del tiempo porque, vaya, creo que son dudas que no se deben de dejar en el tintero. Primero, me llama mucho la atención el criterio el caso Furlan que menciona sobre, y me quedo con la idea principal, las personas en situación de vulnerabilidad tienen un derecho a procedimientos especialmente expeditos. Y me gustaría que puntualizara mucho más este concepto de vulnerabilidad, porque esto es algo que se predica con respecto a alguien más. Es decir, tenemos clásicas situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Incluso en instrumentos internacionales y constitucionales. Personas que pertenecen a grupos históricamente discriminados. Pero a mí me interesaba saber si esta situación de vulnerabilidad se puede predicar respecto a la contraparte en el proceso. Es decir, por ejemplo, en el derecho administrativo, donde tenemos ciudadanos combatiendo actos del Estado, o tal vez en el derecho electoral, donde tenemos ciudadanos que están combatiendo actos ya sea de otra autoridad o incluso de grupos políticos, es decir, ciudadanos que históricamente o en la vida real, por llamarle así, no están, al menos en primera instancia, en una situación de vulnerabilidad, pero en el proceso, en la situación procesal, sí pudieran estarlo. Es decir, pudiéramos decir que también cuando están enfrentados estas dos contrapartes en una relación ya sea de supra-subordinación o de disparidad en términos de poder, se tiene que acceder también a este criterio, o no, esa sería la primera, un desarrollo tal vez más profundo de esta situación de vulnerabilidad. Y la segunda tiene que ver con el tema de los jueces. Me queda clarísimo que de cierta forma es justiciable las decisiones respecto a los procedimientos de remoción de los jueces. Sin embargo, desde hace tiempo tengo la duda sobre si los procedimientos de designación deben de ser también justiciables. Y esto no solo lo refiero para el caso de los jueces, sino refiero también para todos aquellos casos donde hay situaciones netamente discrecionales por parte del poder público. Es decir, por ejemplo, podemos hablar del caso de la designación de fedatarios públicos, donde tenemos unos mínimos, es decir, con que seas licenciado en Derecho, con más de 5 años en experiencia, tú puedes ser fedatario público. Sin embargo, la decisión recae usualmente en una autoridad administrativa que no tiene, o al menos se ha considerado así, no tiene el deber de motivar esta decisión, no tiene el deber de decir por qué tú sí y por qué tú no. Y este también puede ser el mismo caso de los jueces, sobre todo el de las altas cortes, donde el proceso es netamente político, donde usualmente, como en el caso, tanto en el caso mexicano como en el estadounidense, es el presidente quien designa a un posible candidato, en el caso mexicano una terna, en el caso estadounidense nada más uno, y es después un órgano, otro órgano, quien lo designa. Pero vaya, no se motiva por qué esta persona fue elegida o por qué esta terna, no sé si se entiende la idea. ¿Puede ser justiciable también este ámbito de la selección de las autoridades públicas? Esas serían las dos dudas. Muchas gracias por sus respuestas. No, al contrario, gracias a usted por las dos preguntas, ¿no? La primera, en el caso, cuando una corte, cuando un tribunal enuncia una tesis, puede hacerlo, usted lo sabe también, definicionalmente, en abstracto, en general, o puede hacerlo con relación a este caso concreto. El caso Furlan es algo que está a mitad de camino. Furlan era un niño, un menor de edad, bueno, niño, según la convención. Cuando sufre ese accidente, que parece ser irrelevante en un partido de fútbol, lo que pasa que produjo esa consecuencia craneana que derivó en, digamos, desórdenes de conducta posteriores, inclusive agredió 2 veces a su abuela, tuvo procesos penales. Según argumenta la Corte Interamericana, si se le hubiera suministrado el tratamiento psicológico adecuado, tal vez las cosas no habrían derivado así. O sea, está tomando un caso de un niño, luego es adulto, pero que requería un tratamiento impostergable, o sea, una prestación impostergable. No hay una definición explícita en la Corte Interamericana, hay cierta mención de algunos casos de sujetos vulnerables, tercera edad, etc. Es un concepto jurídico indeterminado. Es para una tesis doctoral, ver las proyecciones, los efectos expansivos que puede tener la expresión. No está
digamos así, este tema agotado, ni medianamente en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Hay una directriz y habrá que ver en el futuro cómo se prolonga o cómo se comprime o cómo se retrae. La segunda pregunta suya, claro, si hacemos una explicación literal de la doctrina de la Corte Interamericana, esas designaciones, no digamos ilegítimas, sino inmotivadas o muy lights motivadas, no parecen coincidir con la directriz de la Corte Interamericana. Más aún, su pregunta nos llevaría también a esto. ¿Existe un derecho convencional a la postulación para los cargos judiciales? Porque conforme a la doctrina clásica, si el presidente no lo escoge a usted, siendo abogado, teniendo los requisitos constitucionales, usted no tiene derecho a nada. Y entonces, ¿cómo sabe usted que no se lo ha discriminado si no se lo ha tenido en cuenta siquiera? ¿Existiría o no un derecho a ser incluido en la nómina de los candidatos y a obtener una respuesta jurídica convincente en el por qué se ha preferido a otro y no a usted? Pienso que algunas veces la Corte Interamericana de Derechos Humanos habla con excesiva latitud, que tal vez, esto es una opinión personal, no mide debidamente los efectos que derivan de su pregunta, o que llevan a su pregunta. Un momentito, si no se dan razones, si se elige a tal que podrá tener unos grandes méritos, pero a mí no se me tuvo en cuenta. No, señor, no se lo tuvo en cuenta, esa es la realidad. Pero tengo derecho a no ser tenido en cuenta, porque si no, habría un derecho tácito a la exclusión de parte del que selecciona. No está eso enunciado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Como yo les anticipaba ese criterio de un tribunal imparcial e independiente en un Senado como el norteamericano o el argentino, diría, eso no existe. Si además son legisladores comprometidos con sus partidos, sometidos a una disciplina partidaria. Pero la Corte Interamericana no se da cuenta que con eso tendría que caer todos los sistemas políticos de remoción de jueces, los puramente políticos. En resumen, su pregunta no está resuelta. Su pregunta está ahí. Yo he estado 45 años en el Poder Judicial y lo que he aprendido era que cuando digo algo, tengo que medir no solamente para este caso, sino para el siguiente y el subsiguiente. Y exponer una tesis de manera prudencial. Porque convertirme en el Quijote de la Mancha del derecho regional de los derechos humanos puede ser muy fácil, pero luego van a surgir las interrogaciones que usted con toda naturalidad ha planteado. No está definido el tema. Habría que sumergirnos en la mente si es que tuvieron en cuenta estas proyecciones. Cuando la Corte Suprema Argentina dice que porque un juez fue removido por los 2/3 de votos del Senado, quiere decir que el pueblo, que eso traduce la voluntad popular, está diciendo una gran mentira. Porque la gente jamás se hizo una encuesta, si compartió o no el criterio del Senado, probablemente la gente ni conocía el currículum ni las razones por las cuales fue expulsado el juez, pero lo dice, lo larga. Identificar voluntad del Parlamento con voluntad popular es algo muy, muy riesgoso y puede ser una gran verdad o puede ser una gran mentira. Eso es un problema sociológico, pero la Corte lo dijo, la Corte de la Argentina lo dijo. Una irresponsabilidad sistémica. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Gracias. Buenos días. Nosotros tuvimos una contradicción de tesis 293 del 2011 en la Suprema Corte y básicamente en una de las resoluciones, en una de las determinaciones de la Suprema Corte, estableció que cuando existiera una restricción en la Constitución, como nuestro máximo ordenamiento,
aunque hubiera un tratado que contuviera una disposición más benéfica, se tendría que establecer la Constitución, aunque ésta fuera menos benéfica para la persona a la cual se fuera a interpretar el derecho. En ese caso, bueno, me acordé del artículo 115 de la Constitución de Argentina, porque, bueno, no es como temática electoral, pero va en avanzada las reformas constitucionales de la protección de la vida, desde la Constitución en general hasta la culminación de esta. Se pretende que llegue a un nivel federal, que sea una protección a la vida en materia de la Constitución Federal. Si ya existiera esta restricción, ¿de qué manera se podría proteger los derechos sexuales o reproductivos de las mujeres o los derechos humanos de las personas, atendiendo a la interpretación convencional, a este control de convencionalidad, sin que se viole el principio de legalidad o el principio de respeto al máximo ordenamiento que sería el de la Constitución? Bien, bien. Usted plantea un flor de problemas, decimos nosotros, un verdadero conflicto de lealtades, no solamente de lealtades, sí, de obligaciones y deberes jurídicos, de seguir la jurisprudencia de su Corte Suprema o dices, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La resolución de una Corte Suprema de Justicia, por más fundada que estuviera, es sobre todo cuando tiene efectos expansivos, así que hay que aplicar en muchos casos, implica en el fondo una norma, y una norma emanada de el primer intérprete de la Constitución, como es la Corte Suprema. O sea, es una norma cotizable por dos lados, ¿no? Porque Corte Suprema y simultáneamente intérprete final de la Constitución. Además, desde el punto de vista fáctico, el juez puede verse ante el riesgo jurídico de que si privilegia la directriz de la Corte Interamericana por sobre la directriz de la Corte Suprema Nacional, que se vea expuesto a una sanción por el apartamiento, en este caso explícito, a la jurisprudencia del máximo intérprete nacional. En ese sentido, me parece, voy a formularle un reproche a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el reproche es que no ha explicitado claramente este punto. Me parece que la Corte Interamericana, en la medida en que más exija a los demás, más debe exigirse a sí misma. Esto es lógico. Y consecuentemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en alguna sentencia, aunque sea obiter dictum, debería definir esta situación. Teóricamente, la situación está definida así. Si una directriz de una Suprema Corte Nacional o de una Corte Constitucional Nacional infringe una regla del derecho internacional de los derechos humanos, el juez nacional, independientemente de su categoría, subordinado a la Corte Nacional, independientemente de eso, debería inaplicar la directriz emanada del más alto tribunal del país, pero opuesta al Pacto de San José o a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Naturalmente que en ese caso el juez tendría que extremar la línea argumentativa para explicar el porqué de su apartamiento. En Argentina, felizmente, la Corte Suprema ha dicho que los jueces están obligados a seguir sus directrices, salvo que den razones nuevas y valederas para hacerlo. O sea que yo, juez, puedo decir, la Corte Suprema de la Nación en este punto tiene definido tal cosa. No obstante, por tal cual argumento de peso sólido, explicitado claramente, meticulosamente sostenido, puedo apartarme. Y es la propia Corte Suprema la que me da la ganzúa para evadirme de su jurisprudencia en los términos que le estoy diciendo, dando razones nuevas y valederas para así hacerlo. Ahora, en el caso que un país no admitiera esa posibilidad,
entiendo que la Corte Interamericana detendría ya, en cualquier caso, que al insistir tanto en el control de convencionalidad, lo cual me parece bien, que aclare, este control de convencionalidad puede llevar a que un magistrado se aparte de las directrices sentadas por su Corte Suprema, Corte Constitucional, si meticulosa y circunstanciadamente demuestra que esa directriz violenta el derecho internacional de los derechos humanos. Que lo diga así, o que lo diga que no, que el control de convencionalidad que puede hacer un juez tiene como tope las directrices de su Corte Suprema. Y que entonces, por una suerte de obediencia debida, debe cumplir con lo dicho por la Corte. Pero que lo diga la Corte Interamericana. O sea, que salga también a defender a sus nuevos polluelos, que somos los jueces del sistema, los jueces nacionales. Porque ese silencio de la Corte Interamericana será muy diplomático, muy elegante, muy polite, si usted lo quiere llamar, pero a los jueces locales les sigue transfiriendo el problema, le deja en las manos el problema sin resolverlo adecuadamente. Teóricamente, lo que diga una Corte Suprema Nacional, por más que sea derecho compulsivo, es revisable teóricamente, a la luz del control de convencionalidad. Gracias. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? ¿Nadie? Pues si no, doctor Sagüez, me gustaría, a nombre de los magistrados, del magistrado presidente, del magistrado y de la magistrada que integran la sala, entregarle un reconocimiento por su participación y agradeciéndole mucho, de verdad, sus reflexiones. La verdad es que nos deja una veta muy amplia de análisis, nos deja compromisos de continuar con la investigación, continuar con nuestras reflexiones en el ámbito jurisdiccional y por ello le otorgamos este reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias.